Les saludo nuevamente, muy buenas tardes, noche. Un abrazo virtual para todos. Espero que nos estemos cuidando y vamos a continuar con la serie que hemos denominado Tips para Administración Exitosa. Y como venimos diciendo, esto no se trata de dar una receta o todo es igual, sino dar los pasos y algunos conceptos en la palabra de Dios que debemos aplicar en nuestras vidas para que tengamos éxito en todo lo que hagamos y emprendamos, ¿no? En todo. Así que, sin más, vamos a ir a Filipenses 4:18. La semana pasada estábamos hablando, ¿no es cierto?, de Pablo, que estaba muy contento y muy feliz con esta iglesia que se había levantado en Filipos, una iglesia de un corazón grande, generoso, que se ocupaba en las tres áreas de la vida de Pablo. Todos entendíamos que se ocupaban no solamente de su vida espiritual, sino también de su bienestar, su alma. Eh, y bueno, es tremendo cómo Dios va obrando a través de esta familia tan grande que tenía Pablo en su momento, que es la familia del Señor en Filipos. Y bueno, permítame que me acomode un poquito el micrófono. Sí, este, y bueno, en el capítulo 4 verso 18 que vamos a seguir ahí, ¿se acuerda que habíamos comenzado diciendo, bueno, el más conocido de todo es Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, muy usado en muchas áreas de nuestra vida, pero lo veíamos en el contexto y nos damos cuenta de que Pablo estaba hablando de algo concreto. Estaba diciendo que estaba siendo fortalecido en el área económica, en realidad. Estaban cubriendo sus necesidades, ¿sí? Y de eso habla. Y en Filipenses 4:18, vamos a continuar ahí, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Sabe que es muy necesario, súper, ultra necesario, de que alguien administre? O sea, evidentemente, si hay algo que administrar, tiene que haber un administrador, ¿no es cierto? Este, y bueno, allí para las necesidades de Pablo, que estaba en Roma, eh, fue enviado Epafrodito. Y Epafrodito no era cualquiera, era un hombre que estaba enfrente de la iglesia, se cree el pastor de la iglesia de ese momento. Así que la iglesia estaba ofrendando a su pastor. Estaba ya en Filipos sin su pastor, pero era el ideal, ¿no es cierto?, para que pudiera llevar no solamente esa ofrenda, ese dinero que iba a cubrir las necesidades de este misionero Pablo, sino también era necesario tener esa capacidad para poder ayudar y ministrar, y vamos a ver eso, ministrar la vida de Pablo en todo aspecto, también Pablo en su alma y en su espíritu, ayudar, ¿no es cierto?, en eso. Y sabe que dice que es dolor fragante. El dolor fragante para aquellos dadores que son felices, que son alegres de dar, ¿no? Cuando nos gozamos en dar. Eso también es un tema que vamos a ver ya en la próxima. Pero quiero quedarme con esto, con Epafrodito, con esta persona que fue a llevar la ofrenda. Vamos a buscar Filipenses 2:25. En la misma carta, Filipenses 2:25, dice lo siguiente. Si me acompaña. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Mire cómo se refiere eh, Pablo a este hermano en la fe, o a esta persona, en su persona, en su totalidad. Él dice que lo tiene como mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Es lo que venimos diciendo. O sea,
era una persona que no solamente tenía la iglesia confianza en darle las ofrendas para que la lleve, sino que también tenían la confianza de entender que Pablo estaba en muy buenas manos, ¿sí? Y lo vamos a ir desarrollando en estos minutos. ¿Sabe? Entonces, ¿qué dice que era para Pablo Epafrodito? Dice que era su hermano y colaborador, ¿sí? Colaboraba con Pablo en todo, no estorbaba, sino siempre estaba colaborando. Estaba levantando la mano diciendo, ¿qué puedo hacer yo por ti, Pablo? ¿Cuántos de nosotros necesitamos la colaboración, ¿no es cierto? Eso es una de las cosas que se enseña en los hogares. Cuando a muy temprana edad a un niño le comenzás a enseñar a hacer su cama, a asear su cuarto, a ayudar a lavar los platos, a colaborar con el papá, con la mamá, estás haciendo un colaborador para el futuro. Una persona que va a estar colaborando siempre y ayudando siempre. Y así Epafrodito era un colaborador, era compañero de milicia habla de personas que están en orden, bueno, hablemos casi como un ejército, ¿no? Cuando alguien entra al ejército, está militando, es una persona ordenada, obediente, ¿sí? Es solidario, es compañero, ¿sí? Es una persona disciplinada. O sea, hay muchas cosas, muchos adjetivos muy buenos que podemos sumar a alguien que milita junto con nosotros. Él dice, más allá de colaborar, es como una milicia, es como que está ordenado, como que él entiende que es un deber poder colaborar con Pablo. Y nosotros tenemos que entender eso, es nuestro deber colaborar con los que están a nuestro alrededor. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Yo no soy la estrella es Jesús. Entonces algunos andan por ahí como si fueran la estrella. Y bueno, a ver qué puedan servirme a mí. No, yo estoy para colaborar. Jesús lavó los pies de los discípulos diciéndole lo mismo. Si yo lo he hecho, ustedes también tienen que hacer. El concepto es colaborar. Cuando estaba alimentando a los 5.000 que habían escuchado, más todos, y eran como 15.000, 20.000 personas, Jesús los puso a colaborar, los puso a trabajar a sus discípulos, que aprendan que necesitan ser colaboradores. Y entonces, aún aquel que quiere ser mayor, tiene que ser el que más colabora, el que está allí para servir. ¿Qué puedo hacer yo por ti? Y este era Epafrodito, así lo estaba definiendo, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, un ángel, ángel quiere decir mensajero, vuestro mensajero, de tal manera que es fiel lo que trae, lo que lleva, no cambia nada. Todo lo que habían enviado y los mensajes de los filipenses a Pablo había llegado tal cual y lo que Pablo mandaba a la iglesia de Filipo llegaba tal cual. Era una persona de mucha confianza. Esas son las personas que Dios pone y Dios llama al ministerio a colaborar. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, ¿no? Un ministro que hace lo que Dios le dice, ¿sí? Él es un ministro, él está para ministrar y hace lo que Dios le dice y Dios puso en su corazón y le dijo, hay que ministrar la vida de Pablo también. Aquel que había sufrido tantos golpes y fue encerrado en una cárcel y cantó himnos y no le importó y fue muy abnegado en todo su dolor para poder formar una iglesia como la de Filipos. Toda la iglesia de Filipos y muchos de ellos son miembros que estaban en la cárcel en ese momento, entendieron que tenían que entregarse por completo, que tenían que ser fieles. Josué le decía eso en el capítulo 24, allá casi al final, ya cuando José se está despidiendo, estaban todos en Canaán ya habitando, y él les dice, bueno, elijan ustedes a quién van a servir, porque yo en mi casa vamos a servir a este Dios tan grande. La pregunta es, ¿a quién vas a servir? Porque aquí hemos venido para servir, ¿sí? Alguien dijo por ahí
que el que no vive para servir no sirve para vivir. Me parece drástico, pero en realidad todos hemos nacido así, ¿sí? Dios nos formó de esa manera. Por eso el matrimonio, por eso la familia, los hijos, estamos para servir. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por el otro? Y así es como Dios necesita de colaboradores que levanten la mano y diga yo quiero ir, y no diga levante la mano y diga que vaya él. Sí, heme aquí, que vaya él. No, yo quiero ir, yo quiero colaborar. Y este pastor de la iglesia de Filipo dijo, no, yo voy a ir primero, yo voy a ir. ¿Sí? Algunos dicen, en la guerra de las Malvinas dijeron, que vengan que lo estamos esperando, y ahí resulta que él estaba en la casa de gobierno y los niños muriendo en Malvinas. Es decir, eso no pasa en el ejército israelí. En el ejército en Israel, los primeros que van adelante son los jefes, comandantes, generales, son los primeros que van adelante. Y así algunos que dice tengo un llamado de Dios, somos los primeros que tenemos que estar sirviendo. Jesús nos dejó un ejemplo grande. Bien, y este no es cualquier cosa. Miremos cómo Dios va eligiendo esto. Vamos a ver, vamos a tratar de ir para atrás cronológicamente y busquemos Hechos 6, 2, 5, muy conocido en la palabra de Dios, pero la verdad que instruye muchísimo. Em, y si me acompaña del verso 2 al 5, son los apóstoles que están hablando, ¿no? Aquellos que habían ya quedado y habían experimentado y habían vivido y han recibido de Jesús la enseñanza en forma directa. Estos son los verdaderos apóstoles. Estos son los enviados, los humildes, los sencillos, los que dan el fundamento. Dice el siguiente, verso 2 de capítulo 6 de Hechos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, multitud de discípulos, anote eso, subráyelo, discípulos, ¿sí? Acá habla de discípulos. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud. Y ahí dice la cantidad que eligieron. En realidad aquí tenemos que hacer énfasis que eran todos discípulos. Estaban todos en crecimiento. Estaban todos siendo discipulados. Uno más crecido que otro estaban discipulando unos a otros. Eran todos discípulos. Y cuando ellos los juntan era porque había habido alguna controversia. Ya estaban entre ellos algunos gentiles y algunas cosas de esas humanas. Pensaban, bueno, hay diferencia en cómo se reparten las cosas, las necesidades. Y entonces ellos dijeron, no es bueno dejar el estudio y la concentración en la palabra de Dios y en la oración. Necesitamos hombres de Dios que estén permanentemente en el ministerio, buscando en oración que el Espíritu Santo alumbre la palabra. Y esto estaban diciendo. ¿Para qué? Para que las cosas prácticas las pudieran manejar personas, hombres. ¿Cómo tenían que hacer estos hombres? Estos hombres tenían que ser varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. No era cualquier cosa. No era cualquier cosa. ¿Sabe? Si vamos a tratar de un poco de desmenuzar esto, si me acompaña, vamos a ver que esto es idea de Dios. No es idea de los hombres. Esto es idea de Dios. Vimos la semana pasada, estuvimos mirando de que llámele ofrenda, diezmo, lo que sea, es idea de Dios. Y que es espiritual este tema. Que no cualquiera lo puede entender. ¿Sí? Porque este tema es espiritual. Y si miramos Génesis 18, 19, acompáñeme, vamos a ver cuál es, en el comienzo nomás. Allá en el comienzo,
en el capítulo 18, verso 19. Capítulo 18 muy interesante porque es allí donde Abraham se encuentra con Jesús mismo y Dios va a hacer juicio contra Sodoma y Gomorra. Y mire lo que dice, en este contexto, ¿no? Van caminando hacia allá y Dios nos pone en contexto, nos habla a nosotros, siglo XXI, nos está diciendo lo que él piensa acerca de Abraham. Ojalá que esto piense de mí también y ojalá que lo piense de ti también, ¿sí? Dice en el verso 19 de Génesis 18, porque yo sé que mandará a sus hijos, perdón, 18, voy a leerlo del 18, habiendo, a ver, eh, Génesis 18, 19, perdón, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mire, Dios sabe que el corazón de Abraham es obediente. Entonces, él está diciendo, voy a ocultar esto, después puede leerlo todo, ¿no? Porque ellos van camino a un juicio, Abraham va con ellos, lo va acompañando como muy buen hospedador, como un hombre al servicio, un buen colaborador, y en ese minuto, en ese momento, él, Dios comienza a decirnos a nosotros, porque él la tiene clara, que no puede ocultarle a su amigo lo que va a pasar, a este hombre. Y lo define en el versículo 19, porque yo sé, Dios sabe que Abraham tiene un corazón obediente y que va a hacer y lo va a transmitir a las generaciones. Ojalá que eso lo sepa de nosotros también. Ojalá que podamos ser así, de transparentes y de obedientes, para que pueda descansar Dios en que nosotros respondemos a su fidelidad con fidelidad. La fidelidad de Dios con su fidelidad. Entonces, vemos eso, la necesidad de nosotros, ¿no es cierto?, ser fieles porque Dios es fiel. Sigamos leyendo. Entonces, ahí vemos a Dios como va buscando esos corazones sinceros y sencillos y esa fidelidad. Y es la fidelidad de Abraham. Sigamos leyendo. En 1 Samuel 13, del 13 al 14. Acompáñeme. Acompáñeme. Entonces, en 1 Samuel dijimos 13, 13 y 14. A ver. Bueno, acá Saúl, un desastre como rey, ¿no? Más o menos la historia es así. Como el pueblo de Israel veía que los otros pueblos tenían reyes visibles y tangibles. Ellos también dijeron, queremos un rey así. Ahora, Dios había dirigido sus pasos hasta ese minuto. Y ellos querían un rey, pero ¿cómo? Lo estaban desechando a Dios. Y ¿sabe? Dios le da un rey. Ah, sí quieren un rey. ¿A quién quieren? A Saúl. Bueno, ahí lo tienen. Bueno, Saúl se las manda bastante, se porta muy mal. Y Samuel dice lo siguiente. Primera de Samuel 13:13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. O sea, si hubiera sido obediente, si él hubiera sido sencillo y obediente, humilde, no orgulloso como era, Dios le iba a confirmar. Pero ¿qué pasa? Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Por allá, 1 Samuel 15:22, la dice clarísima, y lo voy a parafrasear, que antes de cualquier oración, alabanza, adoración con cara de cabra degollada, es preferible para Dios la obediencia. Una obediencia sencilla y simple y llanamente
¿qué quieres que yo haga? Y ese hombre, esa persona con ese corazón que Dios había encontrado, era David. Y del linaje de David viene Jesús. Bien, entonces vemos que esto es idea de Dios. ¿Sí? Esto es idea de Dios. Dios está buscando a esas personas. Vamos a mirar 1 Timoteo 3, 8 al 15. Vamos otra vez al Nuevo Testamento. Pablo escribe aquí a Timoteo, su hijo espiritual, ¿sí? Y le da, primero, 3 del 8 al 15. Y vamos a ver estamos analizando cómo tiene que ser el carácter de los hombres que están administrando allá, ¿no es cierto? Acá no importa si le queda bien la corbata o no. Acá no interesa eso. Dios no mira lo de afuera, sino lo del corazón. Cuando fue Samuel a la casa de Isaí a buscar al futuro rey, y le trajeron a todos, pero este David estaba allá, vaya a saber, no sé si usted alguna vez entró a un corral de ovejas, pero le digo que no es perfume francés. O sea, que directamente David estaba siendo desechado. Decía, bueno, el chiquitito no, dejémoslo allá, que vengan todos los demás, que son grandotes, tienen experiencia, son luchadores, fuertes, etcétera, etcétera. Y Dios le dijo, no, si Dios no mira lo que está por fuera, Dios mira el corazón. Dios está viendo tu corazón y el mío. Podés decir, sí, Dios me está llamando, pero está buscando eso, ¿no es cierto? Dios está mirando nuestros corazones. Si miramos en 1 Timoteo 3, 8, 15, Pablo está en la misma línea de Dios. Nunca como los apóstoles, todo está en la misma línea. ¿Sí? Es decir, buscando hombres con fidelidad. Dice en el versículo 8 del capítulo 3 de 1 de Timoteo, Pablo escribe lo siguiente: los diáconos, que son aquellos que hacen la parte práctica, ¿no? Anteriormente hablaba de los ancianos, obispos, pastores, y está en la misma, porque dice, da las mismas condiciones. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, ¿sí? Honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sabe dónde se conoce a los hombres y mujeres de fe? En su hogar, en su casa. Cuando estamos viendo esto y mirando la palabra de Dios, no está disociado el hogar, la casa, ¿sí? El hogar, la familia, con la familia del Señor, la iglesia. ¿Sí? Primero tenemos que mirar cómo anda. Es decir, acá dice que tiene que ser esposo de una sola mujer. No tiene que tener muchas suegras. ¿Sí? Bueno, hoy en la actualidad, siglo XXI, tenemos cada payaso que se pone enfrente y ya va la tercer secretaria que tuvo y es ahora su nueva esposa, y la primera esposa con los hijos ya ni se acuerda. ¿Y eso quién le está eligiendo? ¿Dios o nosotros? ¿Qué Saúl le estamos eligiendo? Pero después pretendemos que esas personas que no tienen temor de Dios administren las cosas de Dios con temor. Es una locura nuestra nada más.
Dios no pone ese tipo de personas en el ministerio, por más aptitudes que tenga, por más que sea bueno con las finanzas, por más que tenga títulos universitarios, doctorados, ¿sí? Y sea y tenga 10 premiado, un buen contador de aquellos, pero no tiene temor de Dios. Entonces Pablo le está escribiendo, ¿para qué? En el verso 15, para que si tardo, me gustaría decírtelo, dice, pero para que si tardo, sepas cómo debes conducirte, ¿dónde? En la casa de Dios. ¿Y dónde comienza todo eso? ¿Cómo se conduce en su casa? Voy a decirlo así, esposa y esposo, todo tiene que ser con honestidad y trabajado con honestidad. No podemos ocultarle ni el esposo a la esposa, ni la esposa a la ninguno de los dos se pueden ocultar. Los gastos, tiene que ser todo en común y ser honesto. Si no se es honesto ahí, menos en la iglesia. Y la iglesia, sí, estuvo de acuerdo con los apóstoles allá en Hechos 6, sí, agradó, dice, porque eran de buen testimonio y lleno del Espíritu, lleno de la palabra de Dios, transformado su mente, nuestras mentes, por el pensar de Dios y nosotros transformando nuestro carácter más parecido al carácter de Cristo. Este es un pensamiento de Dios. ¿Y cómo administramos, en este caso, nuestros bienes? La palabra de Dios nos indica primeramente que apartamos las cosas como para el Señor. En la semana pasada aprendíamos que los que tenemos una hermosa iglesia local es a donde tenemos que llevar, llamarle diezmo, ofrenda, no sé, primicias, como quieras, tiene que ser en la iglesia local. Porque entonces allí los que están trabajando al servicio nuestro, los pastores y ancianos, son los que administran. Y los diáconos son los que hacen la parte práctica, los tesoreros. Y esto no es cualquiera. Así que si Dios te ha llamado y hoy eres un tesorero, tesorera, dale gloria a Dios porque Dios tiene confianza en ti. Quizás no seas muy idóneo o idónea en el tema del dinero, no tengas un título de contador, pero Dios está mirando tu fidelidad y ¿sabe qué? Premia la fidelidad. ¿Por qué? ¿Qué estamos diciendo? Dios piensa de esa manera. Por eso la honestidad tiene que ser en nuestro hogar primeramente. ¿Cómo es aquel hombre y aquella mujer? Cuando está hablando acá de la mujer, dice, eh, dice, las mujeres, en verso 11, las mujeres ese mismo sean honestas. Está hablando de las mujeres de los diáconos. ¿Me estás siguiendo? Es decir, cuando miramos y vemos Dios nos está mostrando, ¿sí? A una persona fiel y todo, también viene con el paquete. Cuando es casado ya no es uno solo, sino son dos, ¿sí? Y esa mujer, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser la esposa del anciano, del pastor, la esposa del diácono? ¿Cómo tiene que ser? Acá lo dice. Sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, sobrias, con cordura, no calumniadoras, no mate con cuero. Algunos que lo van a ver de otros lugares, acá en Argentina tomamos mucho mate y a veces el mate, que es muy social, bueno, trae aparejado algunas cosas como sacar, hablar de otras personas. Esto es lo que está diciendo, es que este matrimonio, que ahora es uno solo, porque Dios lo ve uno solo, ¿sí? Los dos serán una sola carne, entonces los dos tienen que ser fieles. Es muy importante ver eso también. Muchas veces hay hombres o hay mujeres cuyos ministerios no pueden desarrollarse porque tanto el esposo o la esposa no son fieles a Dios. Tenemos que empezar a preparar nuestro hogar. Hubo una pandemia, preparemos nuestro hogar, preparemos nuestra persona y preparemos nuestro matrimonio y a nuestros hijos. Nos preparemos para el servicio a este Dios tan grande. También, eh, también Pablo le escribe a Timoteo, vamos a buscar allá, 2 Timoteo 2:2, acompáñame.
Esto también lo hemos leído muchísimas veces, pero quiero volver sobre él y permiso, permítame unos segundos, estoy buscando primero de Timoteo, segundo de Timoteo. Un segundito, por favor. Segundo de Timoteo 2:2. Voy a leer del 1 en adelante. Dice, tú pues, hijo mío. Esto habla de una relación parental, padre-hijo, con mucha responsabilidad. O sea, le está diciendo, voy a tratar de que entendamos lo que está diciendo. Cuando él está llamando hijo mío, lo está situando a Pablo, a Timoteo, de lo que le va a decir es un consejo por su bien. ¿Me entiende? Más o menos. Él le dice, tú pues, hijo mío. O sea, lo que yo te voy a decir ahora es algo por tu bien y por todo lo que hagas y por todo lo que para vos te va a servir a vos y a todos. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Los verdaderos padres damos consejos para bien, ¿no? Y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Entonces, ¿sabes qué? Dios sigue insistiendo en que tenemos que entre nosotros, el Espíritu Santo va a buscar hombres fieles. Idóneo lo podemos agregar, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Puede ser que no sea muy apto para los números si soy buscado como tesorero de una iglesia. Pero con el tiempo lo puedo aprender. Ahora, la fidelidad es una actitud, una decisión. Eso no. Claro, después nos agachamos la cabeza, nos cortamos los pocos pelos que nos quedan algunos, porque ¿qué pasó con esa persona tal cual? No, no, es que no seguimos los ejemplos prácticos y los consejos de la palabra de Dios que sí siguieron los apóstoles en Hechos 6. Después ahí, en estos diáconos que se eligieron, eh, tremenda cantidad de milagros y obras, Dios los usó tremendamente. Es muy necesario, ¿sí?, que te decidas por la fidelidad. Hoy Dios te está poniendo en esa encrucijada, ¿sí? A todos nosotros nos está llamando a ser fieles. A todos nosotros. Sea el área que sea, en todas las áreas, ser fieles al Señor. A veces esa fidelidad va a aparentar que pierdes algo, pero no es así. ¿Sabe? Pablo dice lo siguiente, en el verso 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El Señor te va a recompensar, pero aquellos que quieran ser fieles al Señor van a pasar por muchas dificultades. Si no, pregúntenle a Pablo, que lo explica muy bien en 2 Corintios 11. Mírelo y va a encontrarse allá cómo Pablo no era su vida una vida de color de rosa, ni tenía, no, tenía muchas espinas. Ahí dice la cantidad de cosas que tuvo que pasar, pero era fiel. Este es tiempo de ser fieles al Señor. Y nos podemos preparar para ser idóneos, pero la fidelidad es una actitud, una decisión. Dios te bendiga mucho ricamente. Y en este minuto quiero hablar contigo que no conoces, que no sabes nada.